Pues nada, bienvenidos todos y todas a esta nueva sesión del seminario permanente Rastros y Rostros de la Violencia. En esta ocasión contamos con la presencia de Benito Bermejo Sánchez, a quien le agradecemos enormemente que haya podido venir, que estamos muy contentos y contentas y atrayendo público, así que agradecidas. Es historiador, formado en la Universidad de Salamanca. Es autor junto con Sandra Checa del libro Memorial de los españoles deportados a los campos nazis entre 1940 y 1945, el cual contiene información de las aproximadamente 9.000 personas, hombres y mujeres de esta nacionalidad que pasaron por los campos nazis. Asimismo es el investigador de referencia a la hora de consultar o conocer las experiencias de los españoles que pasaron por el campo de Mauthausen. Hace unos años publicó el libro Francisco Boix, el fotógrafo de Mauthausen, y en el próximo mes publicará El fotógrafo del horror, la historia de Francisco Boix y las fotos robadas a las SS de Mauthausen. Asimismo, recientemente ha sido referenciado, ha surgido su nombre y ha sido nombrado en relación a la última novela de Javier Cercas. Sin más presentaciones, en realidad agradecer la presencia de Benito y cedemos la palabra. Pues hola, buenos días a todos. Sí. Y bueno, pues muchas gracias a todos vosotros por haberme invitado a este ratito juntos hablando de estos asuntos. Y bueno, pues me pregunto ahora cómo podíamos enfocarlo. He pensado, a la hora de elegir lo que iba a poner en la presentación, así aquí en el ordenador, pero no va a ser evidentemente todo el contenido, pues hablaros de algunas cuestiones que marcan el tema de la sesión, porque si no me equivoco lo habéis anunciado como enfocado al asunto de Boix y de las fotografías, ¿no? El título que nos diste. Sobre lo que ha dicho Laura, el libro acaba de salir, o sea, ya es, bueno, de hecho, el único ejemplar que yo tengo es este. Y luego, si queréis, pues podéis echarle un vistazo, pero es en realidad una reedición de lo que se había publicado en 2002, con algunas cosas nuevas, no todas, porque no ha dado tiempo, porque yo he sabido que el editor quería sacarlo ahora, pues apenas en diciembre, y alguna cosa hemos podido todavía incorporar, pero desgraciadamente no todo, porque era dificilillo. Espero que en el futuro pues haya ocasión quizá para el año que viene normalmente habrá una edición en francés, y ahí yo creo que nos dará tiempo a incorporar esas cosas. Curiosamente la edición sale en Bélgica y parece como que es algo del destino de este tema, porque yo la investigación sobre Boix empezó para mí, así en serio, hacia finales de los 90, y empezó pues a caballo de un proyecto de un documental que fue el que inició Llorén Soler. Es un realizador valenciano que bueno, ya es una persona de 70 y tantos años, es en muchos aspectos el padre de cierto tipo de documental en España, porque además él hizo el primer documental que se hizo sobre Mauthausen allá por el año 70, y todavía en vida de Franco, 74-75, que era una producción de media hora y que bueno, todavía es digno de verse, porque bueno, cuando él hizo esto lo hizo en Barcelona, casi en situación de semiclandestinidad. Bueno, pues él tenía este proyecto, y cuando hablaron conmigo por aquella época, pues yo de Boix tenía muy poquita idea, pero para mí era un misterio, y bueno, pues fue la ocasión de ponernos en marcha y bueno, todavía entrevistar a las personas que pudimos localizar, y bueno, yo ya les dije desde el principio, bueno, aquí yo colaboro en el documental y después yo seguiré con esto, y bueno, después de esto vino el proyecto de este libro, y bueno, en cierto modo ya no
yo ya he sido atrapado por este asunto desde entonces. Pero ya decía que iba ahora a hablar más de unas cuestiones que enmarcan esto y que abarcan a todo lo que se refiere a la deportación de los españoles a los campos nazis. Esta carta, a ver si la vemos así en pantalla completa, a ver si consigo... Vamos a ver. ¿Cómo se hace esto? ¿F5 o...? Zoom tenías. Ajá. A mí esta carta me llamó mucho la atención hace años cuando la vi por primera vez. Además veréis que es un estilo muy... A mí me recuerda casi como al siglo de oro, ¿no? De una señora que escribe desde Motril en el 64. Distinguidos señores, me dirijo a ustedes porque quisiera que me dieran noticias de un hijo que lo tengo perdido hace mucho tiempo y que no sé si está vivo o muerto. Les ruego que me complazcan y me digan lo que sea para que no me martirice más. Les da las noticias adelantadas, las gracias adelantadas y les ruega 1000 perdones, suya segura servidora, Virtudes Domínguez. La respuesta a esta carta, que estamos hablando, ya digo, de mediados de los 60, fue que efectivamente ese señor al que se refería había muerto en el campo de Mauthausen en el año 41-42. Y esta primera noticia le llega a esta señora, a la madre de este hombre, en el año 64. Cuando yo vi esto, bueno, pues ya me llamó mucho la atención, ¿no? Que todavía esas cosas pasaran a esas alturas. Y después os puedo contar que he vivido por lo menos en una docena de ocasiones, pero esto ya, la última, hace apenas unos meses, pues el conocer a familias que tenían la primera noticia, pues cuando les contactábamos por estas cosas y que, ya digo, ha ocurrido esto personalmente, vivido por mí en más de una docena de ocasiones, pero estoy seguro que no ha sido, que a otros les ha pasado también, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo Carlos Hernández, que ha publicado hace poco este libro titulado Los últimos españoles de Mauthausen, también ha contactado con una familia que no tenía noticia de qué había ocurrido. Esto para que nos demos cuenta de hasta qué punto ha sido un tema ausente y casi inexistente para la sociedad española. ¿Qué pasó? ¿Qué fue de los... en total, seguramente cerca de 10.000 españoles que pasaron por los campos nazis en la Segunda Guerra Mundial? Y en los años 60 publicó en Ruedo Ibérico, en París, un libro, un señor que vivía en México y que tituló Los Olvidados, que era sobre estos y otros españoles que participaron en la Segunda Guerra Mundial. Los Olvidados es sin duda un título bueno para los olvidados, o más que los olvidados, los ignorados. Ya digo, vamos a ver si ahora... Bueno, no voy a contaros aquí toda la historia de los españoles deportados a los campos nazis, sino unas pequeñas imágenes que permitan hacerse una idea de algunos de... Aquí veis el nombre de... Normalmente decimos que eran estos españoles, eran combatientes de la España republicana que acabaron en Francia y después fueron hechos prisioneros, pero veréis que hay individuos que salen de este perfil. Juan Carmona Rivera, esta fotografía me la proporcionó la familia hace pocos años, que yo he calculado aquí, tenía 11 años cuando empieza la guerra, 14 años cuando sale al exilio en Francia y entra en Mauthausen a los 15 años y es asesinado en Hatheim a los 16. Este era uno de los oficialmente denominados como combatientes de la España Roja, que evidentemente no había tomado un arma nunca ni había salido de la infancia prácticamente cuando sale de España. Hatheim es un lugar, unas instalaciones que existen a unos 20 kilómetros de Linz, o sea que a unos 40 de Mauthausen, y allí pues se asesinó mediante gas
a cerca de 450 españoles del campo de Mauthausen, otros, un número parecido de polacos y algunos presos de otras nacionalidades entre el año 41 y 42. Hatheim no había sido destinado en principio a esa finalidad, sino que desde el año 39 allí se había establecido un centro de la llamada Operación T4. La Operación T4, que en el 39 se puso en marcha prácticamente desde los primeros momentos que empieza la guerra, y que consistió en el asesinato, la eliminación de los enfermos mentales, principalmente, algunas personas en otras circunstancias, pero principalmente fue esto, de los centros, sanatorios, había determinado personal médico que seleccionaba a la gente y los enviaban para estos centros, que fueron una docena aproximadamente, distribuidos por todo el territorio del Tercer Reich. El único que había en Austria era en Hatheim, y una vez que para su actividad, porque hay un escándalo en Alemania a raíz de... había rumores sobre estos centros, donde fueron pues, un número importante de enfermos, los asesinados, y hay un obispo, creo que es el obispo de Münster, que en una locución pública hace referencia a esto como algo intolerable, y esto es en el 41, y en ese momento se detiene la operación de estos centros. Pero desde ese momento y durante aproximadamente un año y pico, lo que se hace es que se lleva allí a presos de los campos de concentración, en el caso de Hatheim, a presos de los campos de concentración de Mauthausen y de Dachau. Y ya digo, ahí acaban personas como Juan Carmona Rivera y otros 450 españoles. No es la forma en que normalmente terminaron, murieron, que por decirlo así ya fueron 2/3 partes de quienes llegaron a Mauthausen, de los españoles que llegaron a Mauthausen, murieron en el periodo normalmente 40-41 hasta mediados del 42, porque después ya las circunstancias cambian un poco. Quien llega vivo a ese momento normalmente tiene ya todas las opciones de conocer ya el final, en el 45 la liberación de Mauthausen. Digamos que en ese momento Mauthausen, como prácticamente todos los campos de este tipo, conocieron una reorientación, y de forma así sencilla, pues Alemania tiene ya necesidad de producción bélica, y entonces la forma más práctica para digamos, suplir a los hombres que están allá incorporados al ejército, pues es el utilizar a la mano de obra que se encuentra en la red de campos de concentración, y entonces ya cambia la política que se practica con los presos. Porque hasta entonces lo que predominaba era lo que la propia burocracia nazi, la documentación, denominaba Vernichtung durch Arbeit, o sea, exterminio por el trabajo. Esto no es un concepto de lo que se haya publicado después por historiadores y tal. No, esto está en la propia documentación de ellos, donde se dice, bueno, que normalmente pues el trabajo debe ser extenuante y debe ser terminar con los presos de estos campos en un periodo más o menos breve. En palabras de uno de los responsables de Mauthausen, de Gusen en concreto, pues él decía: un preso normal tiene que permanecer en vida unos 3 o 4 meses, si dura más es que es un pillo, es decir, que ya estamos con alguien con habilidades muy especiales. Pero este era en principio el programa que esperaba a estas personas, y esto se cumplió en el caso de los españoles, ya digo, con 2/3 partes
más o menos hasta mediados del 42 muertos. Y salvo casos como este, de estos 450, que representan como casi el 10% de los españoles, bueno, pues normalmente fue como consecuencia del régimen de vida, por llamarlo de alguna manera, en aquel campo. Es decir, la suma del trabajo extenuante, de la falta de alimentación y de la carencia casi absoluta de atención médica. Bueno, pues eso llevaba normalmente a la muerte tras poco tiempo. Algunos presos recordaban pues cómo hablaban, digamos, con cierto humor negro de la letra 90 días, como el tiempo en que normalmente se terminaban las fuerzas de la gente y que ya pasaban a ser eliminados. Hay españoles en Mauthausen, aquí tenéis una imagen de la primera, de la lista de los primeros llegados, que es 6 de agosto del 40, los 400 y pico que llegan. Yo creo que en vida hoy día quedan uno, quizá, Ramiro Santiesteban, que estuvo el otro día en Barcelona en un evento relacionado con esto. Y bueno, dicho sea de paso, debe ser uno de los 12, 15 que deben permanecer en vida hoy, de los supervivientes. Esto es normalmente gente que ha sido detenida, que ha sido hecha presa en Francia después del hundimiento de las líneas francesas en la primavera del 40 y que, dependiendo de los casos, pues pasan un tiempo variable en los campos de... atención, no campos de concentración, sino campos de prisioneros de guerra, los Stalag, distribuidos pues, por prácticamente toda Alemania. Entonces, algunos pasan meses, hasta un año y pico, otros, como es el caso de los de esta lista, ya en agosto del 40 son enviados a Mauthausen. Esto es interesante porque hasta septiembre no hay una orden donde se explicite que ese es el destino de los españoles que han sido detenidos en las líneas francesas, y esa orden es del 25 de septiembre de ese año, que coincide, o casualidad, con la visita de Ramón Serrano Suñer a Berlín, donde se ha reunido la víspera, en concreto, con pues miembros de la cúpula con Himmler, o sea, de la cúpula con el propio Hitler, y que de esas conversaciones no conocemos tampoco demasiado detalle, hasta el punto de que el propio embajador de Franco en Berlín, Espinosa de los Monteros, se queja amargamente al ministro de Exteriores, que no era todavía Serrano, que no era todavía Beigbeder, y se queja de que él, que dice, soy el representante del caudillo y no se me ha permitido presenciar las conversaciones. No, estas conversaciones no dejan absolutamente ninguna traza de si se habló de esto o no, pero ya digo, es el 25 de septiembre, día siguiente de esa reunión, cuando se establece en una orden, en una circular de la RSHA, Departamento Central de Seguridad del Reich, que los españoles que han sido detenidos, hechos prisioneros de guerra, se procederá a enviarlos a un campo de concentración. Y bueno, pues eso es lo que se hace. Se hace, pero ya se llevaba haciendo, como veis, desde principios de agosto del 40. Esta es esa orden, esa circular que envían el 25 de septiembre a las distintas dependencias por así decirlo, del aparato policial de la Alemania nazi en la Europa ocupada. Aquí veis lo que está subrayado, dice, en lo que se refiere a los combatientes de la España Roja extranjeros, aquellos que, y estas son las palabras que están subrayadas, aquellos que son de nacionalidad española, en ese caso se procederá a ser transferidos directamente a un campo de concentración y se informará al departamento 4A2 de la RSHA. Bueno, pues eso fue lo que ocurrió. Aquí veis algunas trazas en documentos que desgraciadamente no se ha conservado todo. El campo de Mauthausen, sin embargo, se destruyó, aunque se destruyó mucha documentación, gracias a lo que hicieron algunos presos, normalmente gente que trabajaba en la administración del propio campo, pues, por ejemplo, en lo que se refiere a la identidad de los españoles que pasaron por allí, pues
tenemos bastante claro todo, y para otras muchas nacionalidades también, pero con todo también se destruyeron cosas y, bueno, pues José Cereceda, que es el que se esta ficha, que yo le he podido entrevistar, ya murió hace pocos años, pero que fue precisamente uno de los que trabajaron, tiene que ver con la historia esta de Francisco Boix, fue uno de los que trabajaron en el laboratorio fotográfico de Mauthausen y que, bueno, el único que yo he podido conocer de los tres españoles que pasaron por allí. Era un preso un poco especial ya, porque no forma parte de esa primera oleada, que es la mayoritaria de españoles que van a Mauthausen, sino que él es detenido ya por actividades clandestinas, resistencia muy tarde, ya en el año 43, por la zona de Burdeos, y es enviado más tarde a Mauthausen. Él llega en el 43 y ahí veréis que además vivía no muy lejos de donde vivo yo ahora, por Rodríguez San Pedro, cerca de Chamberí, ¿no? Aquí en Madrid. Y bueno, este mapa, pues aquí he querido un poco representar las procedencias de estas personas, lugar de nacimiento. Veréis que no representa exactamente el mapa, ahí lo veréis también, ¿no? Más o menos la evolución de las líneas del frente en la Guerra Civil, pero incluso zonas que desde muy pronto pues son zona franquista, como Extremadura. Los círculos son más o menos representativos de la proporción dentro de los españoles que terminaron deportados. Y veis que incluso, por ejemplo, en Extremadura se ve bastante bien el resultado, digamos, de lo que se llamó la columna de Yagüe, y, o sea, la masa de gente que va huyendo porque desde los primeros momentos de la guerra pues llegan las tropas de Franco y bueno, pues o sea que no es, aunque evidentemente hay un peso importante de las zonas cercanas a Francia, o sea pero no es solo el éxodo de la final después de la caída de Barcelona, sino que ahí también veis que Málaga, por ejemplo, aparece también, pues también responde a lo que se llamó la huida esta de la carretera de Almería en el 37, y bueno, pues eso al final, ese mapa de nuestra guerra, pues se refleja también eso en la proporción de gente que termina en Mauthausen. Incluso zonas que son desde el principio zona nacional, pues veis ahí La Coruña, Salamanca, Zamora, pues también tienen gente, bueno, puede ser dos cosas, o bien personas que ya antes de la guerra vivían en otras partes de España, también en ocasiones son gente que consiguió huir, ¿no? Que consiguió pasarse a través de las líneas, en fin, hay un poquito de todo. Pero no es, digo esto porque no es, contrariamente a lo que a veces se piensa, no es simplemente una cosa de las zonas de España que tienen, o sea, que quedan cerca de la frontera con Francia, sino que veis que afecta un poquito a todo, ¿no? Por ejemplo, volviendo a algo que comenté al principio sobre la ignorancia que había por parte de mucha gente de algo que les afectaba tanto, Joaquín, bueno, en la documentación, incluso está hecha por los españoles en los primeros momentos después de quedar libres, había un señor que aparecía como Joaquín Bermúdez Salvo. Su familia en los años 60 había intentado averiguar qué había pasado con esta persona, pero no lo consiguieron. Y yo vi las cartas que las hijas habían escrito en el año 60, que recibieron una respuesta negativa, y como, claro, la diferencia es que en el 60 no contaban con ordenadores, me sonaba algo el nombre de ese señor, y entonces pude ver que pude localizar a un familiar en Barcelona. Y bueno, pues su hijo, que vivía el único hijo que quedaba en vida, que vive ahora en Curitiba, en Brasil, pues tuvo por primera vez noticia de qué había sido de su padre después de la guerra, porque desconocían completamente qué había sido de él. Bueno, ahora esto que os voy a contar ahora tiene más bien que ver directamente con esta persona, con Boix, que es la persona sobre la que trata este libro del que hablábamos antes. Hace poco
bueno, yo sabía que había sido fotógrafo ya en la Guerra de España, pero yo creo... Ah, mira, aquí hay agua, aquí hay agua. Y hace poco, una asociación de Barcelona que había encontrado una colección que les parecía interesante de fotografías de la Guerra Civil, que habían terminado en un mercadillo en el sur de Francia y que finalmente acabaron, como había espacios que se reconocían como de Cataluña, pues habían terminado en una casa de subastas de Barcelona. Pues esta asociación consiguió al final, entre 50 personas, comprar esa colección. Creo que les costó 7.000 euros, que no está mal porque estamos hablando de 1.500 fotografías. Y después ha acabado sabiéndose, y esto ya hace un poco más de un año, que en realidad son de fotografías hechas por Boix durante la Guerra Civil, que no olvidemos, este hombre tenía entonces entre 16 y 18 años, que bueno, son el aspecto, por ejemplo, que tiene en esa fotografía que está con Gregorio López Raimundo es totalmente infantil, como veis, ¿no? Y bueno, pues la letra es de él, es de jefes y comisario de la 30 División, observando a la aviación nazi en las operaciones de tal, en el Mosec. Bueno, pues este es él también, y bueno, esto es un poco un hallazgo, digamos, de años recientes, no mío, ha sido esta asociación la que ha conseguido, porque no consiguieron que ninguna institución se hiciera cargo de la colección esa, que la comprara. Tuvieron que juntarse 50 personas de una asociación que se llama Fotoconexión para adquirirla. Boix digo esto también porque luego os hablaré de que él cuenta en el proceso de Dachau. Precisamente estas imágenes son de, bueno, lo de arriba es de Nuremberg, lo de abajo es de Dachau. Lo de abajo es un proceso americano concretamente contra 61 antiguos SS de Mauthausen, y lo de arriba es el Tribunal Internacional Militar contra los 26, creo recordar, 26 grandes responsables del Tercer Reich que han caído en manos de los aliados, ¿no? En este momento en Dachau, Boix dice en su declaración, da algún detalle sobre qué pasó con estas fotografías de Mauthausen, y ahí habla de que calcula que en el tiempo que él estuvo en el laboratorio fotográfico de los SS de Mauthausen se hicieron unas 60.000 fotografías y que él consiguió esconder unas 20.000. Hoy en día apenas llega a 1.000 las que conocemos. Yo digo, y ahora que os enseñaba esas fotos que han aparecido en Barcelona, pero que venían de ese mercadillo del sur de Francia, ¿no? Digo que a lo mejor algún día pues aparecen las 19.000 que nos faltan, pero lo cierto es que ese tesoro que Boix tenía en París en el año 46, cuando dice esto en el proceso americano de Dachau, y seguramente todavía en el 51, cuando muere él, porque él muere pronto, muere en el 51, bueno, pues lo cierto es que no sabemos qué ha sido de eso y de algunas otras cosas. Estamos todavía por buscar la pista, ¿no? Estos son imágenes que tomó él, porque él hizo también después, digamos, de reportero fotográfico con ocasión de estos procesos. Esto lo tomó él en el proceso de Dachau. Bueno, en concreto la anotación manuscrita que pone detrás de la foto de la derecha es algo así como: los acusados esperan la sentencia. Las sillas vacías ya corresponden a los que ya han sido condenados. Se reconoce a muchos de los presos de los SS de Mauthausen, de los cuales él había también conservado las fotografías. Boix, esto es una foto americana, no es de él, pero aparece él, es el hombre que aparece a la izquierda con la cámara, digamos, colgando, en los momentos, digamos, que siguen a la liberación de Mauthausen y bueno, pues en el interior de lo que había sido el campo de concentración. Estas fotografías que él había escondido, digamos, y que se recuperaron y que después se utilizaron como pruebas tanto en Nuremberg como en Dachau,
pues eran cosas como esto que veis aquí. Vaya. Boix había anotado esta fotografía, de la cual no tenemos el negativo, solo el positivo. Boix había anotado esto como judío checo muerto en la cantera de Mauthausen, verano del año 42. Yo, en la primera ocasión que vi esta foto, dije, hombre, pues se puede ver, más o menos se distingue el número del señor. En esto, no sé si lo llegáis a ver, pero se ve también la estrella de David, compuesta de 2 triángulos. Se ve incluso con dificultad la T, que correspondría a checo, en alemán, Tscheche. Y bueno, pues pude después ver que efectivamente esta persona, que tenía ese número 11.552, había sido supuestamente, oficialmente, abatido en intento de fuga en el campo de Mauthausen en el 42, y que era un señor llamado Jacques Gunchik, que era nacido en Los Tiche, en Moravia, donde lo que ahora es la República Checa. Yo entonces no supe mucho más de él, no sabía de dónde venía esa persona, y fue, este es el parte de defunción de este hombre, como también eso, abatido en intento de fuga a las 8:30 del 28 de julio del 42. Hay la otra persona, aunque no se ve el número, sabemos quién es, que era, y claro, y ahora ya sé que era otra persona que había entrado en Mauthausen a la vez que él, y que procedía de Bélgica en realidad, donde vivían estas dos personas, y que habían sido detenidas a finales del 41 o principios del 42 en Bélgica por actividades clandestinas, y que fueron identificados como judíos. En el caso de Gunchik era checo, en el caso del otro, que se llamaba Spitz, era rumano. Bueno, y que allí duraron en Mauthausen aproximadamente 9 días. Es decir, en ese caso estamos ante algo extremo. No es esos 3-4 meses que permanecían presos como los españoles en vida, sino que normalmente estaban destinados a ser eliminados pues muy rápidamente. Después, años más tarde, y por una casualidad, llamémoslo así, he podido conocer al hijo de este señor Gunchik, que además tenía que ver con la guerra de España, porque Jack Gunchik, la persona que aparecía, en la que se distinguía el número, había sido oficial del ejército republicano español, como parte de las brigadas internacionales. La fotografía de la derecha está tomada en Albacete, y son Jack Gunchik y su mujer, que era Raquel Eckstein. Ella era judía, nacida en Polonia, y que había venido a España también como responsable de una red de farmacias de las brigadas internacionales, con lo cual su único hijo nació en España, nació en Mataró, y está inscrito en el registro civil de allí como, con el nombre de Edgar, de primer nombre, y de segundo nombre Aragón. La partida de la inscripción de nacimiento se dice que el padre se encuentra en el frente, y bueno, pues este fue ese hombre que veíais en esa fotografía tomada en Mauthausen en el verano del 42, que esta es una ficha rellenada por él todavía en España, del comisariado de guerra de las brigadas internacionales, y bueno, pues donde se ve un poco las unidades por las que pasó. Esto es del 4 de diciembre del 38, o sea, ya muy cercano al momento final a la retirada de las brigadas de España. Bueno, pues yo quería, no sé si me he extendido demasiado con los aspectos, digamos, generales de esto, y no sé cómo estamos de tiempo ahora, y entonces para entrar, si queréis, en los detalles de la cuestión de las fotografías de Mauthausen y de... Porque ¿qué hora es? Tienes 3/4 de hora más o menos, más. Tenemos 3/4 de hora. Sí, o media hora, para luego poder hablar un poquito. Bueno, tenemos yo y vosotros, sí. O sea que esto es de 12 a 2 habitualmente. O sea, que eso ya dependiendo de
dependiendo de Sí, por pero yo creo dónde... que colectivamente podemos decir que queremos que nos enseñen. De por dónde podemos las orientar la colecciones, cosa, porque ya es que pensé que eso, que podíamos abordar como los márgenes del asunto y después entramos, si quieres, en el núcleo, pero en el qué detalle sobre cada cosa, pues yo me gustaría que dependa de lo que queráis vosotros. O sea que, Siéntete libre para hacer lo que... entonces, Mariano, que es muy conocedor de estos asuntos, yo no sé si tiene, por ejemplo, alguna cosa que, por ejemplo, con lo que hemos visto ahora se te ocurra que... Hombre, es que si explicas un poco la peripecia en particular del laboratorio, de cómo se vivía allí, de cuántos eran con los polacos, de los distintos jefes de laboratorio que tuvieron y demás, que todo eso es apasionante. Lo que pasa, claro, que... Y yo supongo que ellos lo que querrán ver son las fotos, ¿no? Algunas de esas fotos, porque fíjate, ¿no? Esa foto, esto que acabas de contar, tú ves una foto y ves un cadáver. Te refieres a esta, ¿no? Tú ves un cadáver, no sabes nada, pero claro, detrás de eso hay una... Fíjate qué historia, resulta que estuvo luchando por la República en España, ¿no? Y su hijo nace en Mataró. Es que, claro, ya cuando entras dentro de la fotografía es estremecedor, ¿no? Por eso son tan valiosas, ¿no? Y esto, Bueno, además, digamos que para mí ha sido también una cosa... porque yo en el 2002 yo estaba muy... Bueno, ya... no sé, el haber podido identificar, porque normalmente estas fotos no permiten, o sea, no sabes de quién se trata, claro, porque no se ha conservado. Normalmente estas fotos se hicieron, porque esto te lo preguntas también, ¿por qué se hacían? O sea, ¿por qué alguien tuvo el detalle, digamos, de llamar al oficial que se encargaba, o suboficial que se encargaba en el laboratorio fotográfico de estas cosas, para que acudiera a fotografiar a 2 señores muertos en la cantera o junto a la cantera de Mauthausen? ¿Y por qué se hacía esto? Y se tomaban a veces varias fotografías, se añadía un expediente y además con la firma, con más documentos, porque habéis visto ese parte donde firman el oficial que estaba a cargo del bloc, de la barraca donde vivía ese preso, si podemos decirlo de alguna manera, porque os podéis imaginar los 9 días que pasó este señor en Mauthausen, cómo debieron de ser. Y cómo sería en qué circunstancias estuvo en esa barraca, en ese bloque 9, ¿no? Bloque 13. Pero bueno, ahí firma el preso responsable de ese bloque y además un oficial o un suboficial de las SS. Pero digamos que lo hacen con bastante, siguiendo un protocolo administrativo bastante detallado. No solo esta ficha, sino que hay otras, y normalmente tuvo que haber un parte médico también para cada uno de los 2 que aparecen en la fotografía. Y bueno, pues esto ¿por qué se hacía? Porque yo creo que no cabe mucha duda sobre que las circunstancias reales de la muerte de estas personas no tienen mucho de real. Es decir, que las opciones de intentar una fuga en las circunstancias en que estaban en el campo, en las circunstancias en que ya estaban desde el principio, digamos, de subalimentados, de todo, pues las opciones de fuga eran nulas. Es decir, que de hecho los casos de fuga en el campo de Mauthausen se pueden contar para 200.000 presos con los dedos de una mano. Y algunos terminan pues como esa escena que han reproducido Mariano y Laila en su obra de teatro, pues como con el ahorcamiento de Hans von Arewicz, bueno, pues que digamos es una cosa tan poco habitual, que tienen todavía el detalle de rodearlo de toda una fanfarria, es casi algo festivo para los responsables del campo, el hecho de ahorcar a un preso que se ha intentado fugar y que ha permanecido unos días fuera del campo, y digamos que es algo realmente excepcional. Porque ya digo, para contextualizar un poco, ¿no? Porque has hablado, Mariano Llorente y Laila Ripoll son 2 grandes dramaturgos que acaban de ganar 2 premios Max por su obra de teatro sobre Mauthausen, que se llama El Triángulo Azul, a lo mejor pues, espacio escénico, ¿no? Y a lo mejor
al mejor guión. Entonces, y se han basado mucho en el trabajo Yo tengo que decir que los conozco desde el día del estreno y que para mí ha sido algo impresionante, ¿eh? lo que han hecho. O sea que si tenéis Entonces, ocasión... ¿te parece que como hilo para seguir podemos utilizar la obra, en el sentido de que nos metemos en el laboratorio de fotografía y cuentas un poco todo eso? Es que todos los detalles que puedas dar sobre el laboratorio, así oyéndote, son jugosísimos, ¿no? Cómo se repartían el trabajo allí con los distintos jefes de laboratorio y cómo empezaron a hurtar hasta donde sabemos que las empezó a esconder García y luego... que todo eso es apasionante. Eso... Sabemos de esto porque, claro, Boix muere en el 51. Los detalles sobre lo que pasó en el laboratorio no son tantísimos. Hay un relato que escribe Antonio García, que es el segundo, bueno, en realidad, por orden de llegada fue primero Antonio García, que era un señor de Tortosa, que entra en el laboratorio, me parece que es a los 3 días de llegar a Mauthausen. Él tiene la suerte de que, bueno, según contaba él, dice, el trabajo en la cantera, dice, pues ya me hizo pensar que seguramente pues, lo mío era cuestión de semanas, ¿no? Pero como se ve que en su momento había quedado inscrito como fotógrafo, pues a los 3 días de estar en el campo le llaman para hacerle una prueba y al final es mantenido allí en el servicio de identificación, en el laboratorio fotográfico, que estaba en el exterior del campo, digamos, donde vivían los presos y que allí siguió hasta el final. Entonces, semanas después, es cuando consigue convencer a otro preso también catalán, en este caso de Barcelona, que era Boix, y bueno, pues le hacen también la prueba y entra también, es el segundo español que entra en este laboratorio. No habrá otro ya más hasta ya finales del 43, cuando entre el de la fotografía que he visto antes, José Cereceda, que era un madrileño. Bueno, entonces, digamos, tenemos el relato de García, poco de lo que pudo contar Boix y algo de lo que me pudo contar Cereceda, que tampoco recordaba muchísimos detalles, a pesar de que estuvo más de un año en el laboratorio. Bueno, hay un cuarto testimonio, que es el del propio Schindlauer, que yo pude entrevistar en el 2001. Y es que, bueno, yo no me las prometía muy felices al respecto, pero bueno, por la documentación de archivo, pues sabíamos quiénes eran los SS que habían pasado por el laboratorio de Mauthausen, y hay uno de ellos que era el más joven, que era de hecho incluso un año más joven que Boix. Boix era del 20, y Schindlauer era del 21. Era pues sargento segundo o algo así, bueno, pues aparecía mencionado en la documentación, y yo sabía que estuvo preso de los americanos 2 años después del fin de Mauthausen. Y bueno, pues por una cosa tan sencilla como la guía de teléfonos, ya en el año 2001, pues la guía de teléfonos alemana estaba incorporada, se podía mirar en internet, pues vi que había un señor que se llamaba Schindlauer en Gentin, donde se sabía que era Schindlauer. Bueno, pues llamé y bueno, pues me dijo que sí, que era él, y bueno, ¿y tendría usted inconveniente en que hablásemos bueno, no, me acuerdo que lo primero que le pregunté es, ¿conoció usted a un señor que se llamaba Francisco Boix? Y la respuesta era, dice, claro, dice, ¿cómo podía olvidarme yo de Franz? Y que, bueno, esto fue, digo, bueno, ¿y tendría inconveniente usted en hablar de estas cosas? Dice, no, al contrario, dice, estaría muy contento de hablar de estas cosas. Bueno, pues allí fui pues unos meses más tarde y bueno, y me contó que no había... Después de que salió preso, salió de la situación de prisionero de guerra de los americanos, pues él se volvió a su pueblo en la zona de ocupación soviética y que allí había vivido hasta que después en el 89 cayó el muro y que allí seguía y que no había... que ni siquiera su familia sabía que él había sido suboficial de las SS y que había estado en un campo de concentración y que... Mi pregunta entonces fue, ¿cómo no ha contado usted nada nunca? Su respuesta fue que porque es una vergüenza, y esa fue
ya por último con esta historia, es que en 2009 me escribió una mujer desde Alemania que me dijo que era su hija y que su primera noticia de esta historia y la primera noticia de que Schindlauer había sido guardia, SS en un campo de concentración, fue precisamente por una carta que descubrió que yo le enviaba con una especie de cuestionario, ¿no? Y que cuando murió su padre en el 2004 fue la primera noticia y que fue esta la... o sea que efectivamente nunca había dicho nada sobre esto. Laboratorio fotográfico, entonces. Está Schindlauer y ya es el último SS que está hasta el final. Posiblemente la mayor parte de esos 20.000 negativos que escondió Beuys fueran escondidos antes incluso, porque ese sí que es un detalle que da Beuys en el proceso de Dachau. Dice que la orden de destruir la documentación fotográfica vino después de Stalingrado. Entonces estamos hablando de que tuvo que ser pues antes de la llegada de Schindlauer, porque Schindlauer llega a principios del 44, y que entonces tuvo que ser Ricken, del cual sabíamos que era el autor de muchas de las fotografías. Hay una, además, que lo que pasa es que, claro, yo la tengo aquí en el ordenador, pero me costaría ahora quizá encontrarla. Bueno, no tanto, podemos quizá hacerlo, pero por ejemplo hay una foto hay muchas fotografías, autorretratos de Ricken entre las fotografías que Beuys escondió, y hay alguna muy especial también que quizá luego os puedo comentar. Pero bueno, digamos que aparte de estos tres presos españoles, de García, Beuys y Cereceda, que entran en el 43 a finales, hubo después algún preso polaco. No parecen haber tenido, digamos, una relación muy directa con este asunto de esconder las fotografías. Según me contó Cereceda, no había exactamente una relación de confianza muy grande entre ellos. De hecho, normalmente entre republicanos españoles y presos polacos en Mauthausen, en Gusen, en estos campos, normalmente se mantuvo bastante la distancia cuando no hubo una abierta hostilidad. Y es que el origen del hecho de que estos presos lleguen allí es muy distinto en un caso y en otro. La mayor parte de los españoles que llegan son, bueno, pues españoles, antiguos combatientes de la República. En el caso de los presos polacos es completamente distinto, responde a una política, digamos, que los alemanes practicaron tanto en Polonia como en Chequia, de, digamos, descabezar el país, de un poco separar a la inteligencia, a las capas, digamos, ilustradas, separarlas, bueno, por decirlo de una manera, hacerlas desaparecer del entorno, un poco descabezar el país, hacerle perder la identidad y digamos, dificultar que exista pues una resistencia incluso cultural, ¿no? hacia la ocupación. Y esto hizo que por ejemplo, los polacos que son llevados a Mauthausen llegan incluso antes que los españoles, ya desde el año 40 ya están en Mauthausen y en Gusen, desde el 41, y bueno, son completamente distintos de los españoles en cuanto a... no responden a una... o sea, normalmente de un origen social más elevado que ellos, es decir, que hay... Yo recuerdo que incluso hay, por ejemplo, sé por alguno de los presos polacos que después da testimonio en algunos de estos procesos. ¿Y cómo fue usted detenido y llevado al campo de Mauthausen? Bueno, pues fue detenido en una redada hecha, digamos, de forma, no indiscriminada. Y es que llegan la policía alemana en Varsovia y detienen a todas las personas que están, a todos los comensales de un restaurante. Es decir, que normalmente buscaban incluso gente de cierto nivel social
simplemente por eso, para llevarlos y bueno, pues os podéis imaginar que cuando llegan los españoles allí, el recibimiento por parte de los polacos no es especialmente bueno porque, dado el clima anterior a la guerra y normalmente el origen social de estas personas, normalmente tenían una posición, bueno, tenían una imagen de los españoles pues como asesinos de curas y bueno, pues en fin. Entonces este es un poco el clima que existe entre unos y otros en los primeros años. Bueno, todo esto lo he dicho por lo de los dos presos polacos que había, aunque seguramente son presos llegados más tarde. Pero digamos con esto ya está el panorama de lo que había allí. ¿Qué contaban ellos de las...? Bueno, nada que ver, por supuesto, la vida en el laboratorio fotográfico de Mauthausen, nada que ver con la vida normal de un preso en un campo de concentración como Mauthausen. O sea que, como tampoco tiene nada que ver, no tiene mucho que ver las circunstancias que llegan hasta el verano del 42 con lo que ocurre después. O sea que, en términos en las palabras de un superviviente español que era Ricardo Rico, que escribió pues en los 70 algo de sus recuerdos de esto, él lo dijo como muy crudamente, ¿no? Dice, hasta el verano del 42 el trabajo parecía que era simplemente una excusa para asesinarnos, y a partir de entonces, verano del 42, tiene que ver con lo que os decía antes, de digamos, este cambio de política, ya el utilizar a los presos principalmente como mano de obra, pues a partir de ese entonces ya realmente, de ese momento, tuvieron realmente interés en el fruto de nuestro trabajo. Esto es lo que, digamos, marca esas dos épocas. Bueno, pues, porque yo digo todo esto porque parece como que es una paradoja, ¿no? O sea, que es eso de, en unas circunstancias donde mueren dos tercios de la gente, pues estar trabajando en un laboratorio fotográfico donde bueno, las circunstancias son bastante correctas, no hay en principio, no son maltratados, no hay un trabajo particularmente extenuante. Tengo que decir incluso, yo esto recuerdo que Cereceda me lo contaba, que en el último año los presos que estaban allí vivían un poco con miedo porque decían, bueno, es que casi no hay trabajo, esto, dice, cualquier día van a desmontar esto y nos va a tocar ir a algo bastante más ingrato. Y sin embargo, bueno, pues normalmente permanecieron allí hasta el final. Pero esto fue, digamos, lo que ocurrió, como con algunos otros casos, por ejemplo, otros supervivientes que yo he podido conocer, entrevistar, pues el de Manuel Alfonso, que vive todavía, que trabajó en lo que se llamaba el Bau Bureau, el estudio de dibujo técnico normalmente para las construcciones, las obras de construcción tanto en Mauthausen como en otros sitios, porque Mauthausen terminó siendo la cabeza de un complejo de unos 50 subcampos, que algunos estaban cerquita, como Gusen, a 5 kilómetros, pero otros están a 80, incluso a 100 y pico kilómetros en el otro extremo de Austria. Porque ya digamos que sobre todo cuando esta utilización de la mano de obra, de los presos como mano de obra en la industria de guerra se intensificó, bueno, pues algunos subcampos llegan a ser más importantes que Mauthausen, tanto Gusen como Ebensee, donde hay fábricas subterráneas que ocupan a varios, no miles, sino algunas decenas de miles de presos. Por ejemplo, en la fabricación de armamento como lo que fueron, digamos, los primeros misiles, las bombas volantes, las V1, V2, que en parte algunos de los elementos de estas armas se producían en sitios como Ebensee o como Gusen. Bueno, pues esto responde a esa dispersión al principio es Mauthausen, después es Mauthausen y Gusen, y después otros 40 y tantos o 50 subcampos en el conjunto de Austria. ¿Qué podemos decir más volviendo de nuevo
a ese espacio, en esa barraca, en el Erkennungsdienst, servicio era el nombre oficial del laboratorio, o sea, servicio de identificación en el sentido policial, ¿no? De identificación antropométrica. Por otra parte, fíjate, no, de eso al final no hacían tanto, o sea, porque de la mayor parte de los presos nunca hicieron fotografía, por ejemplo, tipo carnet. La mayor parte, por ejemplo, de las que conservamos, de las que Boix se lleva a Francia, son en realidad una reconstrucción, porque en las semanas que siguen a la liberación de Mauthausen, bueno, pues él, igual que hizo fotografías, por ejemplo, de las circunstancias del campo, de los presos recién liberados, por ejemplo, del interrogatorio del comandante de Mauthausen, de Thierry, que es capturado ya 20 y tantos días después de que Mauthausen haya sido liberado. Bueno, pues entre esas fotografías hay también, digamos, la reconstrucción de lo que hubiera sido la foto de preso de muchos de ellos, pero sin duda ninguna están hechas después. O sea, esa gente que salen a veces con el número delante, normalmente esas fotos están hechas con ellos libres ya, pero como conservaban las de los chavales, la del comando Posaca, esas sí se hicieron, ¿no? Porque están muy jovencitos. Esas están hechas, es un poco especial también, están hechas por Boix y están hechas, pero están hechas todavía en el laboratorio fotográfico, o sea, estando todavía tanto unos como otros presos en Mauthausen. Son unas 50 fotos de algunos de los españoles más jóvenes, hechas en el otoño, verano deben estar hechas probablemente en agosto, septiembre del 44, y se hicieron, digamos, por indicación de los jefes de la SS, pero con una finalidad muy especial, y es que se hicieron porque esta gente iba a salir del campo, es decir, se les hizo documentación civil y dejaron de ser desde primeros de octubre, otros desde primeros de noviembre, dejan de ser ya presos del campo, son ya trabajadores civiles y ya digo, tiene una especie de documento de identidad que lleva esa fotografía. Yo he podido solo ver uno y escanearlo en su momento, y esto también dice un poco de cómo son la memoria y nos pone un poco en guardia el hecho de que no todo se conserva, no todo se destruye, ¿no? En este caso, por ejemplo, de las 40 y tantas personas que recibieron ese documento civil, que lleva además en la primera, tengo por ahí una imagen, pero en el libro está, por cierto, el único que lo conservaba, pues pude escanearlo. Bueno, pues, y alguno de ellos me dijo, digo, ¿y cómo lo has destruido y tal? Dice, hombre, ¿qué vas a hacer con esto? Dice, si la cubierta tenía el águila nazi, dice, ¿dónde ibas a ir con este documento, ¿no? Bueno, pues solo Ramón Vila, uno de estos jóvenes, todavía lo conservaba, pues allá, yo no sé, cuando lo vi en su casa en Orleans en el año 99. Y bueno, pues esto... Y el propio Boix, en Dachau, donde da algún detalle más sobre qué pasó con las fotografías, ni siquiera menciona esto de la operación de esconderlas, lo cual me hace pensar a mí que probablemente es una pequeña parte lo que se escondió en el pueblo. Es decir que, además, bueno, mira, yo he intentado, a muchos les he preguntado de los que tuvieron que ver con esto, he intentado que me especificaran cómo era materialmente el paquete, ¿no? El paquete. Y uno que sí que me dio un detalle, dice, era una caja de pastillas Balda. Es decir, que yo creo que era una cosa pequeñita, es decir, un poco, no sé si más pequeña todavía que lo que es ahora un paquete de tabaco. En fin, entonces había negativos solamente, ¿no? Probablemente es así. Es decir, que hay que pensar también que otro detalle también es que la señora Pointner, que fue el último la última persona, la última cadena, el último eslabón de esta cadena, las escondió finalmente en un muro que había tras la casa, y bueno, aprovechando las rendijas entre dos piedras. ¿Pero cómo se las entregaron las fotos a ella? ¿Cómo les dieron las fotos? Según Jacinto Cortés, que yo es el primer testimonio que recogí sobre esto, según Jacinto Cortés se las entregó allá a final, salen
en el verano del 44, cuando ellos saben que van a permanecer fuera del campo ya, y aprovechando esas últimas veces en que van y vienen a diario entre el campo y la cantera donde trabajaban, que era una empresa civil, pues entonces aprovechan para sacar esto. Y permanecen con ellos en la barraca donde vivían en la empresa un tiempo, pero cuando Jacinto sabe que les van a enviar fuera de Mauthausen, porque la empresa va a cerrar, pues entonces, como tenían ya relación con algunos civiles y en concreto con esta señora, pues le propone que le guarde algo por si acaso no puede conservarlo. Y así lo hacen y bueno, pues ella según Jacinto, me dice esto en el 99, pocos supieron esto, lo de dárselo a esta señora. Y después su hermano Manuel, que también vivía entonces y que, hay que decir, no se hablaban ellos entre ellos desde 10 años antes o más todavía, su hermano Manuel me dijo que eso era cierto, que él había estado enterado también, pero que en principio solo Jacinto y él estuvieron al tanto. Después ha habido otras personas que han dicho que ellos también tuvieron que ver. Yo pienso que quizá juntan varias cosas, es decir que, por ejemplo, Jacinto no estuvo cuando se fueron a recoger ya las fotografías. Una vez libres, Jacinto no está en Mauthausen, está trabajando en Linz, en una fábrica, en una empresa, una panificadora, y sin embargo otros sí están en el pueblo. Entonces los que salen en la foto de esos momentos en que están ya con la señora Pointner y con sus hijas, bueno, pues Jacinto no está, pero Jacinto es que él me contaba que él llegó 2 días más tarde. Entonces eso quizá también tenga que ver con esa confusión. Quizá hay gente que como estuvieron presentes en esa fase final, pero no en la primera, bueno, pues confunden el asunto, pero bueno, todo puede ser, porque... No son negativos originales los que sacan, son copias, ¿no? Fíjate, sí hay, vamos a ver, hoy día, mira, esto es importante, el aspecto arqueológico del asunto, porque en esta, digamos que los objetos materiales, contamos con lo siguiente. Hoy en día hay unos 500 negativos en Barcelona, unos 500 negativos en Viena. Los negativos de Barcelona, bueno, más o menos la proporción de los dos es parecida. Como 2/3 son fotos de los SS, o sea, hechas por los SS, de las que se escondieron por parte de Beuys y de estos presos y que después se recuperaron, y como 1/3 son fotos hechas por Beuys después de la liberación de Mauthausen. Y de estas, las colecciones, ya digo, son parecidas. Y yo no sé cuándo se bifurcaron, y en el caso de las que están en Barcelona, llegaron allí porque cuando Montserrat Roig estaba escribiendo el libro que se publicó como Los catalanes en los campos nazis, estamos hablando entonces del 76-77, ella que había entrevistado a Joaquín López Raimundo, pues Joaquín, que conservó durante décadas esos negativos, le dio estos para que los publicara en el libro y bueno, digamos que luego hiciera el uso que le parecía. Cuando Montserrat Roig terminó con esto, pues se los pasó a la Amical de Mauthausen, que ya se había constituido en Barcelona, y la Amical los entregó al Museo de Historia de Cataluña allá por el 98-99, y allí están ahora. Hay otra colección, entonces, en Viena. Esa viene de Mariano Constante, que los conservó también durante décadas, y bueno, yo pude copiarlos en su casa en Montpellier allá por el 99-2000. Mariano Constante, lo que contaba sobre esto, el problema es que contó cosas variadas. Según el momento, pues, ya digo, por lo que me contó a mí, incluso a mí mismo, en 2 momentos distintos, ya cambia, y además lo que contó a otros o lo que escribió también cambia. Entonces, el itinerario que siguió la colección de Mariano Constante, pues es difícil saberlo. A mí me dijo en algún momento que sí, que se lo dio el propio Beuys, y en otros momentos llega por otras vías, pero bueno, lo cierto es que él conservaba estos negativos. Y por ejemplo, entre esos estaban las 40 y tantas, 50 fotos de esos jóvenes españoles
Lo cual es interesante porque en ese caso ya no son fotografías de las que probablemente se escondieron mientras estaban los SS, que esas entiendo que nunca nadie tuvo interés por parte de los SS en destruir fotos de carné, digamos, normales de presos a los que se liberó en el año 44. Pero bueno, lo cierto es que están también en esa colección, en esos negativos. Queda un tercer bloque de fotos, y es que son los positivos. Los positivos ya ahí es mucho más difícil. Están dispersos por el mundo entero, porque pues por empezar, hay bastantes positivos digo positivos originales. Lo que llama la gente que se dedica a esto positivos originales, que normalmente son fotografías positivadas a partir del negativo original. O sea, es importante esto porque a veces tienen información que no tienen los negativos, porque muchas veces llevan anotaciones. Por ejemplo, yo conozco cientos de anotaciones de Boix de estos cientos de positivos que existen en distintos sitios del mundo, ¿no? Y a veces es importante porque es información que no tendríamos de otra manera. Por ejemplo, hay una fotografía en el libro es que claro, no he pensado en esto y me costaría ahora encontrarla aquí, pero donde el penúltimo jefe del laboratorio fotográfico de Mauthausen, que es Ricken, que a Mariano le sonará bastante familiar porque es también un personaje de su obra de teatro, pues Ricken se fotografía, digamos, se hace un autorretrato muy extraño en el campo, con traje, con chaqueta y corbata, echado en el suelo como haciéndose el muerto. Y entonces la anotación de Boix dice foto SS, dice en francés, porque a veces estas notas las hizo en francés como para quien iban destinadas. Dice foto verano del 43, foto hecha con disparador automático, y dice el suboficial de las SS Paul Ricken, autor de la mayor parte de estas fotografías, se autorretrata en medio del campo en la forma en que tiene costumbre de fotografiar a los presos abatidos de todas las nacionalidades. Eso, la verdad es que es difícil interpretarlo para nosotros, porque dices, bueno, ¿a qué responde esto? Pero sí sabemos que Ricken se autorretrató cientos o miles de veces a lo largo del tiempo, aunque no conservemos eso. Lo sabemos por el testimonio de otra persona en el proceso de Dachau. Y bueno, pero... Mi pregunta era por cómo sacan las fotografías, si Sí. son las originales ¿cuál es el proceso? Los negativos sabemos que son negativos originales. O sea, Es dejan película... sin negativos en el lugar de origen, en el laboratorio los quitan, los roban directamente, no hacen una copia de ese negativo, ¿no? Normalmente son negativos originales, no son una copia de otro negativo. Y bueno, normalmente no, todos los que conocemos son así. ¿Y la selección? ¿Qué deciden sacar fuera del campo? La selección que deciden sacar, mira, Boix dice que en el verano que después de Stalingrado llega la orden de que hay que destruir los negativos, y que él, como le dicen que los destruya que los queme, que no hay prisa tampoco, pues que él tiene la opción de esconder, de seleccionar y esconderlos. No dice el criterio. Y en ese sentido, bueno, pues ¿por qué hoy son las que son dentro de las 20.000 las que se conservaron? Bueno, ¿y por qué él, de las 60.000 que él dice que había, por qué él escogió esas 20.000? Pues no lo sabemos tampoco. Tampoco no entra en detalle. Hay, por ejemplo, te diría que de las que, si nos sirve de muestra las que conocemos, pues entre las 300 y pico que hay de los SS, hechas por los SS en Barcelona o en Viena, pues hay muchas fotografías de estas de presos abatidos en intento de fuga. Hay muchas de los SS en distintas situaciones, por ejemplo, de las visitas de los altos jefes nazis a Mauthausen, por ejemplo, de las visitas de Himmler, de Gruber, que era el gobernador de la Alta Austria, o sea, de la Austria incorporada al Tercer Reich. Hay fotografías de la construcción del campo, ¿qué más? O sea, hay aspectos, sin embargo, que no hay. Por ejemplo, yo digo, presos abatidos en intento de fuga, entre comillas, en intento de fuga, hay muchas, pero normalmente los presos no morían así, los presos morían de hambre. Y sin embargo de eso
raramente lo percibes en las fotografías. O sea, la gente famélica no aparece. También las hay, pero no es lo habitual. Y luego, por ejemplo, mira, de esas fotografías, por ejemplo, de las 21 que se proyectan en el proceso de Nuremberg, hay 2 que son muy dramáticas, digamos, por lo que aparece, que son presos soviéticos que habían llegado a finales del 41 a Mauthausen y que son fotografiados en la primavera del 42. Seguramente son los últimos supervivientes de esos 4.000 presos que llegan a Mauthausen y Gusen en noviembre del 41. Y bueno, se ve gente absolutamente en la fotografía. Lástima que no he pensado tampoco en proyectar esta, también está ahí, pero se ve gente al extremo, al límite de sus fuerzas, ¿no? O sea, y estos aparecen con el número tatuado, bueno, tatuado no tatuado, sino escrito seguramente con tinta indeleble en el pecho, probablemente porque el que ha hecho la fotografía, bueno, no el que ha hecho la fotografía, sino cuando se ha hecho la fotografía, alguien ha considerado que, puesto que era gente que estaba destinada a morir inmediatamente, pues que para su identificación se les escribía el número, y bueno, pues estos son unos 20 y tantos presos que aparecen delante de una barraca en Mauthausen, ya digo, tomada en el mayo del, por ahí, no, quizá abril del 42. Y bueno, pues digo esto porque es un ejemplo donde se ve la gente, digamos, al límite de su vida, pero no es normalmente lo que aparece así. O sea que Un fotógrafo de Mauthausen como Beuys, ¿para qué está allí? ¿Qué es lo que fotografía? normalmente los fotógrafos presos, bueno, los presos que estaban en el laboratorio fotográfico no hacían fotos más que dentro de la barraca, nunca fuera. O sea que, si acaso, si podían acudir fuera, era ayudando para llevar alguna cosa. Por ejemplo, si hay fotografías que requieran iluminación, pues vale, iban con el... Pero normalmente la cámara fuera la utilizaban los SS. Dentro, todo el trabajo de laboratorio, tal, incluso de retrato. Por ejemplo, muchos SS acudían al laboratorio a retratarse para enviar a las familias y demás, esto, y de hecho acabó siendo la labor principal del laboratorio. O sea, era, y entonces, bueno, digamos, había una pequeña corrupción también al respecto, o sea que esto me lo contaba el último SS, dice que él sacaba dinero, ¿no? Era su negocio, ¿no? Y que los SS pagaban por esas fotografías y que, bueno, que era un poco un negocio dentro del campo, ¿no? En esto, por ejemplo, Schindler me dio 2 cosas, además. No solo me dejó escanear alguna fotografía que conservaba, un retrato de él, que dice, por ejemplo, dice este retrato que está ahí en el libro, dice este retrato lo hizo Beuys en el laboratorio, claro, sino que también me dio 2 objetos que él conservaba. Dice, es lo único que conservo de Mauthausen. Dice, como mi familia no sabe nada, el día que yo me muera, dice, lo van a tirar a la basura, dice, porque no representa... Y era un jarrón de piedra, pequeñito, así pulido en piedra. Dice que eso lo hacían en la cantera de Mauthausen, no era piedra de allí, sino que dice, seguramente había presos que hacían trabajo fino, también para, bueno, este tipo de cosas, ¿no? Y también un cuadro, dice, el cuadro me lo dio Beuys, y me dijo que lo había pintado un español. Bueno, las 2 cosas yo las he dado al museo de Mauthausen y están hoy allí. Y bueno, y yo pensaba el otro día, digo, a lo mejor es lo único que ha llegado ahí a ellos de un antiguo SS, aunque sea por vía mía, ¿no? Y ahora sé que no, que también hace poco la hija de otra persona de otro SS que estuvo en Mauthausen ha entregado. Ha pasado un poco lo mismo, ha descubierto la historia de ya una vez muerto su padre de esto y ha entregado un álbum que conservaba su padre con fotos de un subcampo de Mauthausen, pero que el álbum había sido hecho en Mauthausen y que, bueno, que tiene... Porque había otros laboratorios en otros campos.
Bueno, en otros sí, por supuesto, pero en Mauthausen no. Es decir, en esos 50 subcampos no. Todo lo hacía el campo central. Gonzalo quería comentarte algo ahí también. Sí. Si alguien quiere hablar, que levante la mano y yo voy colocando. Por lo que entiendo, Benito, bueno, ahí has dado en realidad ya algunas indicaciones muy valiosas sobre lo que yo te iba a preguntar, pero bueno, a mí me interesa mucho la cuestión del contenido temático y del contenido visual de las fotos, ¿no? Entonces, si he entendido bien, por parte de los oficiales, de la burocracia nazi, digamos, el interés no era exactamente una identificación policial, sino quizá cierta función, podríamos decir, de testimonio forense o de documentar las muertes y tal. Me gustaría saber un poco más si se puede identificar a través del contenido visual de las fotos dónde estaban esos intereses. Y también, y esto me interesa más, ¿no?, si a través de las fotos hechas por Boix se puede percibir una manera de esquivar precisamente los puntos de vista o los intereses de los nazis y de algún modo de hacer prevalecer como una mirada, un punto de vista sobre algo que los nazis no estaban interesados en fotografiar. No sé si me explico más o menos claramente. Sí, son cosas que me he preguntado muchas veces, claro. O sea, a ver, entonces, ¿por qué orden como tú quieras abordamos esto? ¿Por qué más te guste? Ya te digo, queda la duda, para empezar, de lo que se ha conservado y lo que se ha destruido. Claro. Por ejemplo, bueno, antes he hablado, no he hecho referencia a todas las... hay otro tipo de fotografías, por ejemplo, que no son muy numerosas, por lo menos en lo que conocemos, que son las... van más allá de lo que es la... ¿cómo has llamado antes? ¿Identificación forense o...? Sí, bueno, por eso me refiero a esto de testiguar que ha sido fusilado alguien, ¿no? Bueno, pues tiene que ver un poco con esto también, pero digamos si es fotografías relacionadas con experimentos médicos que se hicieron también en Mauthausen y que bueno, no son propiamente, estas las que me estoy acordando no son propiamente de experimentos, pero son unas que no se publican porque la familia de esa persona así lo ha pedido, pero bueno, digamos que están a caballo entre el experimento médico y la, ¿cómo diría yo? Prefiero no encontrar, digamos, el reflejar las características físicas de los personajes, de los grupos humanos que estaban destinados a desaparecer. Recuerdo, por ejemplo, hay fotografías de un grupo de 6 o entre una media docena y una docena de fotografías donde aparece un preso que era judío holandés, que tenía la peculiaridad de que no solo era judío, sino que además tenía algún tipo de malformación que hacía, bueno, pues que debió de resultar especialmente curioso, ¿no? Y entonces lo fotografiaron profusamente y bueno, el caso es que hay fotografías de este hombre, digamos, en distintas situaciones en el campo y también de él convertido ya en esqueleto. Es algo brutal, ¿no? O sea, y esto, bueno, pues estas se encuentran entre las que se conservaron. O sea, tanto los negativos como esos positivos de los cuales no hay negativo y que también, claro, por ejemplo, con los presos soviéticos se detecta un cierto interés casi diríamos etnográfico, así de hay un cuidado por parte de quien hizo las fotografías de los primeros presos soviéticos recién llegados al campo, no esos que decía yo 3 o 4 meses después que ya están famélicos, sino recién llegados al campo, todavía con su uniforme. Entonces se ve que hay una intención casi de etnografía, ¿no? Sí, o sea, quizá en esto no he dicho todas las... pero claro, ¿qué respondía? Supongo que todo respondía a distintas intenciones, ¿no? ¿Con qué se hacían esas fotografías de los presos soviéticos? Quizá con fines propagandísticos, de seleccionar aquellos rasgos que podían parecer propaganda racial, digamos, presentarse como más justificativos de convertir a esas personas en lo que se les quería convertir, o en fin, es algo difícil
Entonces, Y por parte de Boix, te decía, se puede percibir una especie de mirada que de alguna manera contraríe los intereses de los jerarcas del campo. O... pero mirada, si dices... Mirada fotográfica. Mirada decir. fotográfica es que la que pueda tener es muy limitada, está limitada por las paredes del laboratorio, o Ya. sea que, y normalmente quien va allí a hacerse las fotografías son o los SS o bien son algunos presos en determinadas circunstancias, o sea que porque se ha ordenado que se le haga la fotografía por alguna circunstancia en particular, que mira, ya he encontrado, este es Ricken, que es el último, este es el que yo pude entrevistar, y esta fotografía me permitió él, es la que él me dejó escanear en su casa, o sea que, y es, ves, por ejemplo, es un ejemplo de fotografía hecha dentro del laboratorio. Dice, esta sí que la hizo Franz, porque él recordaba a los 3 españoles que tenía a los presos que tuvo con él, los recordaba por su nombre de pila. O sea, para él era Franz. Dice, cuando me dice cómo podía yo haberme olvidado, dice, ¿cómo podía haberme olvidado yo de Franz? Bueno, pues, dice, la hizo en el laboratorio. Esto, por ejemplo, espérate, a ver. Esta es la fotografía que había dicho. Esta es el autorretrato de Ricken, digamos, Haciéndose muerto y... autorretrato en el campo, pero ya veis, con chaqueta y corbata. O sea, como... Pero Ricken aparece también... Este es el comentario de Boix. Foto Leica con disparador automático 1942. El suboficial de las SS, Paul Ricken, autor de la mayoría de estos documentos y jefe del servicio de Erkennungsdienst, Identificación Judicial Gestapo, descansa en pleno campo y se fotografía a sí mismo como tiene costumbre de fotografiar a los abatidos de todas las nacionalidades. Esta es la escritura de Boix. Bueno, pues este es un retrato de Ricken antes de... Bueno, ya... Sí, esto es antes, yo creo. Este es Antonio García, que fue el primero en entrar en el laboratorio fotográfico. Sobre esto, bueno, hay todo un... El uso de los testimonios se vuelve difícil porque Antonio García tuvo una forma de testimoniar muy especial y muy tardía, y Boix, por el contrario, muere en el 51 sin que hubiera tampoco dejado demasiado detalle. Hay que decir que es posible, y puesto que hablamos de arqueología un poco de esto, hay que decir que Boix escribió un libro que no sabemos dónde está. Solo conozco una persona que me habló de ese libro y que me manifestó que él lo había leído, que era Joaquín López Raimundo, pero el libro no lo conocemos tampoco. Lo escribió entre la salida del campo y la muerte. Lo escribió entre la salida del campo y su muerte, es decir, entre el 45 y el 51. Me contaba Joaquín López Raimundo que lo escribió seguramente aprovechando que Boix estuvo enfermo bastantes temporadas, porque pasa... No tengo tampoco, digamos, parte donde se indique por qué murió Boix, ¿no? pero parece ser que pasó temporadas difíciles, ¿no? A pesar de que otras hizo viajes, fue a Argelia, hizo reportajes en distintos países, y siguió, por ejemplo, el Tour de Francia en moto, que eso era durísimo, porque ¿cuánto dura el Tour de Francia? ¿No? Son 3 semanas. 3 semanas, ¿no? Fíjate. Bueno, entonces. Pues y bueno, pero digamos que es difícil, ¿no? Entonces, bueno, decía esto por lo del testimonio de García, que es tardío y que es muy especial. Ricken, entonces tenemos a Ricken, Schillauer y bueno, y el último de los españoles. Esa foto, por ejemplo, que veis es un ejemplo. La ficha es original. La ficha está hecha por el campo, por la administración del campo, pero la foto, como me dijo el propio Cereceda, no. Dice, la foto es una reconstrucción hecha en el laboratorio, hecha por Boix, pero en las semanas que siguen a la liberación. O sea que... pero digamos que Cereceda la ha grapado en su ficha auténtica, esta foto que, bueno, podríamos llamarla no auténtica, en cierto modo. Semi-auténtica.
En cierto modo lo es y no lo es. Y perdona que ya me he salido seguramente de los vericuetos por donde No tú me querías estaba ir. muy limitada la posibilidad, digamos, de tener una mirada, vamos a decir, autónoma, crítica, ni nada parecido, ¿no? O sea, es que yo creo que lo está mucho. Y yo me pregunto, seguramente hasta ese, por ejemplo, esa selección, tú tienes 60.000 negativos, tienes que quemarlos y eliges 20.000, probablemente ni siquiera eso haya sido una selección muy deliberada. Porque, o sea, me imagino que ante la duda procuras no ser visto y esconderlas y demás. Ya digo que esa historia de las fotografías en la cajita de pastillas Balda en el muro de la señora Poiner, no hay duda de que responde a una verdad, pero lo más probable es que de esas 20.000 la mayor parte esperaron escondidas arriba en el campo hasta que estuvieran libres. O sea que, y que bueno, Boy se lleva en una maletita ya en junio del 45 a París. Yo he preguntado un poco también a gente que tiene mucho que ver con estas cosas si 20.000 negativos se pueden llevar muy bien. Me han dicho que sin duda ninguna, que eso no pesa mucho, no ocupa mucho y que en una maletita caben. O sea que, vamos, yo he visto las colecciones estas, por ejemplo, 500 en Barcelona o 500 en Viena, las he tenido delante y efectivamente no ocupan gran cosa. Podemos imaginarnos 20 veces eso. Estoy seguro que en peso no son más allá de, no me atrevo a decir ahora, yo creo que alguien me lo calculó, pero son muy pocos kilos. Benito, ¿no tendrás por casualidad a mano? ¿Nos puedes describir la colección de 21 fotografías que presentaron en Nuremberg? Sí que las tengo. Bueno, las tengo, pero para verla así la secuencia, espérate a ver cómo lo tenemos. Porque las únicas que has mencionado son las de los rusos, ¿no? Las de los rusos pero están en el libro, están juntas y aparecen en la secuencia, pero claro, eso es la parte que habla de Nuremberg, ahí están. Y las de has dicho, ¿no? Las de las visitas de los oficiales fueron importantísimas, ¿no? La de Gruber, que le delata, y la de Kaltenbrunner, sí, que él niega haber estado en Nuremberg y él, bueno, cuando le preguntan en el juicio, dice, ¿conoce usted alguna de las personas, podría usted identificar a alguno de los acusados de que estaban sentados? Y dijo Speer, creo que dice Gruber y Kaltenbrunner, ¿no? Ahí porque bueno, presente solo está Speer. Solo está claro, Speer. porque están en Nuremberg. Ajá. Y entonces sí dice esto, y dice ahí, yo mismo no lo vi, dice, porque yo no podía salir de allí, dice, pero él estuvo en Gusen y en Mauthausen, y entonces Ricken fotografió varios carretes que yo mismo revelé. Y eso dice, entonces yo no vi a este señor, a Kaltenbrunner, dice, pero le he visto en las fotos ya en el momento, y entonces proyectan la foto esta donde se ve a Himmler, a Gruber y Kaltenbrunner ahí. ¿Y qué valor evidenciario tuvieron estas fotos a la hora de la sentencia? Bueno, para Kaltenbrunner seguramente fue, digamos, porque era asociarle de forma más directa, aunque bueno, yo creo que no tenía muchas opciones tampoco de quedar exento de nada, porque había sido el que sustituía a Heydrich. Es el sucesor de Heydrich, entonces ya de por sí es responsable de todo el aparato de concentracionario, digamos, que es que ya casi es un detalle, bueno, simplemente decir, bueno, pues aquí lo veis visitando uno de estos campos, pero digamos pocas opciones hubiera tenido. Pero además cuando Kaltenbrunner visita Mauthausen, en realidad todavía no tiene ese rango, todavía tiene un rango más regional, porque él es jefe, digamos, de la SS para las regiones estas, ¿no? Entonces, es las circunstancias en las que salen las fotos, pero digamos que de todos modos, yo creo que, bueno, a Nuremberg lo lleva la acusación francesa, a Bosch, y lo lleva pues un poco también por dar algún detalle del conjunto, de lo que había sido los campos, vale, y si de paso pues podemos asociarlo a alguna de las personas que tenemos aquí en el banquillo, pues mejor. O sea que, y creo recordar que Kaltenbrunner además debió de encajar mal esto, porque
hay varias sesiones posteriores a esto en que ya no está presente en la sala. O sea, el segundo día que va Boix, de hecho, al principio en el acta consta, se dice, se hace constar que el acusado Kaltenbrunner no se encuentra presente en la sala. Y es porque, digamos, que en algún momento se dijo que había intentado suicidarse y demás. O sea que, pero bueno, ya digo, las opciones no hubieran sido muchas en el caso. En cuanto a Dachau, es curioso que tampoco, allí sí que está como acusado Gruber, que era el gobernador, el Linz, pero bueno, ahí fueron condenados a muerte y ejecutados prácticamente todos, de los 60 y tantos. Quiero recordar que quedan, al final se les conmuta por cadena perpetua pues a una docena, o un poco más o menos, la mayor parte, y con muchos menos méritos, entre comillas, que Gruber, pues terminan condenados. Pero digamos también las fotos, que esas creo que son 30 o así, bueno, pues son algunas de las de Nuremberg, pero van un poco también en el sentido de mostrar, más que detalles particulares de cualquiera de los acusados, demostrar cuál era la realidad del campo y de pues eso. Pero eso tiene la ventaja en todo caso de que allí Boix dio algún detalle más, a petición del fiscal americano. Pues es donde, si sabemos eso de los 20.000 negativos, de los 60.000, de las 60.000 fotografías en total, es porque lo cuenta él ahí. Y le pregunta entonces el fiscal, dice, ¿y dónde están esas fotos? Dice, las tengo en París. Las tengo en París, esto es primavera del 46, y faltan 5 años hasta que muere Boix, y no sabemos qué pasó después con esto, que casi no sabemos ni bueno, en el caso de Joaquín López Raimundo, vale, Joaquín López Raimundo, Montserrat Roig, Museo de Historia de Cataluña, con lo de Constante no está demasiado claro si pasó por otras manos en medio, y bueno, y qué ha sido de las otras 19.000 y pico, pues está por ver. Pero yo digo, igual que han aparecido esas cajitas en el mercadillo ese cerca de Perpiñán hace 3 años, pues ¿por qué no? A lo mejor algún día... ¿Pudo exagerar por el carácter de Boix? ¿Pudo exagerar la cifra y añadir un 0 de más o algo así? Porque no se me ocurre el motivo, ¿no? Porque ¿para qué? O sea, porque además... ¿por qué convierte las 30 que proyectan allí? No, ni siquiera las proyectan, además en Dachau no las proyectan, simplemente las entrega con anotaciones y ya está. Y eso es lo que se conserva, por ejemplo, hoy en día en Washington, en el archivo, porque es un proceso americano, no es como Nuremberg, Tribunal Militar Internacional, sino que allí son solo jueces militares del ejército americano, porque digamos que se dividieron esto, hay procesos ya según la zona de ocupación, procesos soviéticos, procesos ingleses y el proceso de Dachau, que es americano. Nos quedan unos poquitos minutos y hay algunas otras preguntas allí. ¿Alguien más quiere comentar algo allí también? Yo quería preguntar cómo ha sido el proceso de investigación, porque bueno, vemos objetos, fotografías, conversaciones, ¿no? ¿Cómo ha sido ese proceso y a qué igual se le ha dado más importancia, ¿no? Más conversaciones, a los contactos? A todo, yo creo que el proceso de investigación es que mira, según la época ha sido unas cosas u otras, porque para la parte, digamos, no, pero es un pan todo un poco en paralelo, porque, digamos, tienes investigación de archivo, o sea que había y son muchos archivos, digamos que hay las 2 colecciones estas, Museo de Historia de Cataluña, Viena, que todos lo tenía Mariano Constante en Montpellier, hay lo de los archivos nacionales, está disperso, por ejemplo, hay que decir, por ejemplo, que es que a veces era tenías un trabajo también de prospección, o sea, en términos también arqueológicos, porque, por ejemplo, a priori el diario L'Humanité no conservaba nada. Es decir, que yo cuando les contacté en el 2000, espérate a ver, en el 99, no eran conscientes ni que hubiera habido un señor que se llamaba Boix que hubiera publicado fotografías en L'Humanité en los años 45, 50, ni para nada, bueno, todo esto, vale, pues hubo que ir allí
y ponerse a buscar en el archivo fotográfico. Hay que decir que me permitieron sin ningún problema, o sea, ellos no eran conscientes de que hubiera nada de eso, pero me dijeron, pues aquí tiene usted el archivo fotográfico que está ordenado no por procedencia sino por temas, busque usted, y entonces tenías que ir buscando así, o sea que, y bueno, pues afortunadamente había algunos de esos positivos anotados por Boix. Si hay negativos también, no lo sé. Entonces me dijeron, uy, negativos, no me hable usted. Dice, el otro día hemos encontrado negativos mucho anteriores a que se fundase el Humanité, negativos originales, bueno, no negativos, placas de vidrio del entierro de Víctor Hugo. O sea que nos remontamos ya. Bueno, pues... Sí, tenemos dos preguntas por allí, Miguel y Carolina. Bueno, perdona, no hemos terminado con eso, pero... Bueno, pues que ya nos queda poquito así, abreviamos. Carolina. Bueno, no, yo simplemente quería hacer una reflexión, porque atendiendo un poco la pregunta que decía eso de la intencionalidad de la fotografía que se hacía en el campo de concentración, sí que vi muy claro como que después de estos campos de concentración nazi, la fotografía en un campo de concentración tiende a ser a todo lo contrario, a inventar o construir una normalidad ficticia de cara a la fiscalidad de los organismos internacionales, ¿no? De cara a la Cruz Roja, es decir, y lo que hay extra, la mirada extra que realmente retrata la realidad son dibujos que quedan en la mente de las personas que están en los campos de concentración y luego pues lo tratan de reconstruir, no solo a través del relato de entrevistas, sino que además toma un papel muy importante la reconstrucción a través de un dibujo, ¿no? Plano y tal. Pero eso lo vi como muy claro que cambia la intencionalidad con respecto a hacer una fotografía diciendo de que aquí no pasa nada, aparte de la inscripción, del fichaje donde la gente entra, está este otro tipo de decir que todo es idílico en un campo de concentración. A nadie se le ocurriría después de esto hacer una fotografía como el SS tendido ahí, por ejemplo, ¿no? Pues sí, aquí mira, ya he podido, en este ratito he podido encontrar algunas otras de las fotografías, por ejemplo, que hablábamos antes, de visitas de los SS, o de la propia... Sí, respecto a la... Mira, aquí están, he hecho mención antes de ello y creo que es importante que lo veamos. Se ve deformada la fotografía aquí, no sé por qué la pantalla no sale bien, pero bueno. Estas son esas dos fotografías que... de los presos soviéticos, digamos, de las que se pasan en Nuremberg. Que las menciona y después la acusación soviética le pide a Boix que las comente y que diga, bueno, a qué respondía esto, ¿no? Y bueno, ya digo, se trata de personas que han llegado en los últimos meses del 41 a Mauthausen en este caso, y que son fotografiados en abril del 42. Ahí veis también algún detalle. Bueno, se nota también cómo estas personas llevan ese número que digo escrito con tinta indeleble y digamos que es el resultado de los pocos meses que llevan en el campo y de la... Normalmente se conservan las listas de los fallecidos de este grupo de presos, vamos, de esos 4.000 prisioneros de guerra soviéticos que han llegado meses antes y mueren a razón de, pues creo que es como un centenar diario, más o menos en estos mismos momentos. O sea que, y bueno, pues... Miguel, ¿querías comentar todo? Sí, yo quería hacer una pregunta. ¿Qué papel tiene Ramón Bargueño o el Mermelada dentro de todo esto, de las fotografías? Sí, Ramón Bargueño precisamente es... yo antes hacía referencia a que las que se esconden en el campo se esconden seguramente en varios sitios. O sea, que posiblemente la mayor parte de estos negativos fueron en paquetitos a distintos lugares. Y Bargueño contaba en su momento, pues eso, que él mismo escondió en una chimenea que no estaba en uso. Bargueño trabajaba como en el calabozo, dentro del campo había un calabozo para determinados presos a los que se quería tener aislados del resto, y allí en ocasiones Bargueño hacía, creo que era el que llevaba la comida, hacía la limpieza y demás. Y allí fue donde escondió también una parte de esto. Es que yo no había relacionado, pero
hace tiempo pasaron un documental sobre algunas fosas precisamente que levantaron en Recas, Toledo, y yo no sabía que este señor era de allí, que pasaron en la 2 no hace mucho tiempo, y parece que es su familia, ¿no? Que tendría que ser su familia, este Ramón Bargueño. Fíjate, Ramón Bargueño no era familia, era amigo de él y era de la misma, había tenido un poco el mismo recorrido que él, pero yo no sé a qué te refieres, porque yo lo último, por ejemplo, que he visto sobre esto, este documental que hizo la 2, que se refiere a esta colección que apareció en años recientes, lo de Barcelona, digamos, pero ya te digo que... Sí, creo que sí. Eso es, este señor es que es de ahí. Ah, bueno, claro. Es que Bargueño tiene una historia también. Se llaman Bargueños, sí. Bargueño, fíjate, De Vargas, del ¿qué pueblo de año? Vargas. Tú conocerás, Emilio, tú conocerás la historia de Bargueño, ¿no? Porque Bargueño, además, en su caso, Bargueño lo que movió es que se pusiera una lápida. Sí, allí en el 78. En la, ¿sabes? A la entrada de Recas. Sí, a la entrada de la derecha. Seguro que lo has visto, ¿no? Sí. De hecho, creo que fue Es esa cosa. el cura de Recas le dijo, bueno, ya puestos, ¿por qué no lo llevamos al cementerio? Y Bargueño dijo que no, que quería dejar constancia de que era allí donde dice, allí terminó mi padre, dice, queremos que allí se le recuerde, pero que también se recuerde que terminó precisamente allí. Y entonces, ¿quién es el hijo, el tío? Bargueño. No, que no sé cómo, no sé cuál es la relación entre claro. este Bargueño de Mahausen y estas Claro, cosas. quizás supongo que, yo es que no sé ese documental, que no De lo conozco, Alfonso Domínguez, pero supongo que han hablado de ello, quizá, porque ya digo que fue, pero creo que en su momento Bargueño esto lo movió, creo que fue todavía en los 70, ¿no? Y que hizo, si no recuerdo mal, él me contaba que había intervenido incluso Tarancón, o sea que es el que al final autorizó que efectivamente se pusiera allí una lápida y que se considerase aquello, o sea, que se respetase el lugar donde... Sí, pues fíjate tú, es Bargueño que, si no recuerdo mal, Bargueño ha muerto su padre, bueno, ha sido fusilado su padre, y su hermano ha sido fusilado aquí en Madrid. Y él termina en Mauthausen, y bueno, pues fue uno de los que... Yo a Bargueño le pude entrevistar, pues también por esa época. Y después aquí, incluso en Recas, él me ha enseñado el lugar donde estaba enterrado su padre y digamos, fíjate, es un caso que une, digamos, tienes ahí toda la secuencia de la vida de muchas de estas personas, ¿no? O sea, de lo que habían pasado aquí y sus familias y después lo que pasan allí. En el caso de Bargueño, bueno, fue uno de los supervivientes, pero claro, ahora ya me ha aclarado. ¿De qué? Mariano, ¿querías comentar algo también? Sí, nada, sociológica la pregunta. ¿Has notado alguna diferencia entre la repercusión del libro, bueno, repercusión todavía es pronto porque acaba de reeditarse, del momento en el 2002 o 2003, ahora en el 2015? ¿Ha pasado algo? ¿Hay alguna diferencia? ¿O no lo has podido comprobar? Digo, en la rueda de prensa del otro día en Barcelona, ¿ha pasado algo en esta década? O... ¿Qué ha pasado? Hombre, yo creo que no por el libro este en concreto, sino en general, yo creo que es un asunto que existe más para la sociedad española, ¿no? Yo creo que es que antes era algo completamente exótico, ¿no? Es que, bueno, hasta el punto de que muchos de los directamente afectados desconocían que lo eran. O sea que yo por eso empecé con esa carta del año 65, de esa señora que no sabe qué ha pasado con su hijo, pero es que después nos ha tocado ver la gente que no sabía lo que ha pasado con su... Ya te digo, el último caso que yo he conocido es de finales del 2004, o sea, pero ¿cómo lo percibimos? Pues hombre, yo creo que ya es... que quizá hay más conciencia, ¿no? Pero supongo que eso es asimilable también a lo que ocurre en general con las víctimas del franquismo. No sé, paradójicamente es algo más presente en la sociedad española de ahora que hace 20 años, ¿no, Emilio?
¿No es algo que te resulte claro? O... Yo te quería hacer una pregunta. Ya con la pregunta de Emilia acabamos, porque... ¿Qué te parece que el ministro de Asuntos Exteriores haya ido allí en mayo al campo y haya dicho que la memoria es un aprendizaje perfecto? ¿Que la memoria es? Un aprendizaje perfecto. Con respecto a lo que he hecho políticamente con ese movimiento, que no es... A mí, dicho sea de paso, mira, tengo que decirte que para mí fue una sorpresa, ¿no? Que digo, bueno, o sea, esto a estas alturas, que ocurra algo así, que... es que es la segunda vez que el gobierno español, o sea, la primera fue en 2005, Zapatero, han tenido que pasar, ¿cuántos? 60 años para la primera vez, 70 años para la segunda vez que el gobierno español como tal está presente en esto y bueno, dicho sea de paso, es algo que creo que fue 2 o 3 días antes, no fue, no fue Margallo, ¿no? Sino fue Wert quien en el Congreso habló también de esto, cosa que también me sorprendió, ¿no? La respuesta a la pregunta de Tardá, ¿no? Y además, incluso de algún modo, yo me quedé de piedra porque reivindicó el que se hubiera publicado esto, que bueno, que para mí fue una cosa curiosa, porque tengo que decir también que, por ejemplo, cuando propusimos esto en el 2006, al Ministerio de Cultura, no era un proyecto de ellos, es decir, que nosotros fuimos, digo nosotros, porque fuimos Sandra, Checa y yo, a decirles, mira, tenemos esto elaborado ya, la base de datos, y creemos que tendría sentido publicar esto, y bueno, pues en aquel momento, pero esto seguro que lo podéis hacer fuera, que no hay mayor... Mira, no, es que se trata, para nosotros tiene un sentido muy concreto, que sea el Estado español, en este caso el Ministerio de Cultura, la Subdirección de Archivos Estatales, creo que fue quien lo publicó, quien lo publica y quien le pone, digamos, de alguna manera ese sello, porque para nosotros significa como un reconocimiento por parte del Estado de que esto existe y de que no se trata de una labor de 4 locos y bueno, y para mí eso fue entonces en su momento pues algo importante, decir, bueno, quiero que lo hagáis y que salga como algo publicado por vosotros, ¿no? Bueno, pues lo hicieron, y además lo enviaron a bastantes ayuntamientos, creo que a unos cientos de ellos, pues creo que cuando le pasamos la base de datos le dijimos, mira, estos son los 500 ayuntamientos que tienen más gente representada aquí. No eran todos, porque si hubieran sido todos hubieran sido más de 1000, pero digamos, y bueno, hay que decir que también lo difundieron cuando las familias lo pidieron, se lo hicieron llegar, y entonces eso también fue importante para... Mira, entre otras cosas, una de estas personas que yo digo que he conocido, que han tenido la primera noticia de que había sido de uno de sus familiares que había terminado en Mauthausen, fue en 2000, hace pocos años, hace unos 3 y medio o 4, y fue un señor que fue él el que me contactó a mí, en ese caso, porque había visto aquí el nombre de su padre, después de muchas décadas sin saberlo, ¿no? de qué había sido de él. Y en ese caso era además un farmacéutico, un señor que era de Salamanca, de un farmacéutico de Salamanca, que ve aquí el nombre de su padre, y es él el que me llama a mí, porque dice, bueno, que quiero saber de dónde viene esto y de qué. Y bueno, es algo que bueno, yo no sé, Emilio, si porque tu pregunta iba por Margallo. ¿Qué hacía Margallo en el campo de concentración? Y claro, yo es que, ¿qué puedo decirte? Hombre, es que me parece que la presencia era obligada no solo para él, que tendría que haber sido obligada en todos estos años para muchísima gente, para los distintos gobiernos, y que es una cuestión de Estado que tendría que haber sido fundamental el haber reconocido a estas personas, que dicho sea de paso, os recuerdo la foto de aquel señor era de Baena, Córdoba, que aparecía al principio, el que yo decía que tenía 11 años cuando empieza la guerra de España, que tiene 14 cuando sale al exilio, o sea que incluso afecta a menores de edad en la época,
y que nunca fueron objeto de una acción de protección por parte del Estado español, que dicho sea de paso, sabían que había menores en Mauthausen, porque había constancia de ello, o sea que hay correspondencia aquí en exteriores, cartas desde el año 40-41, donde le hacen saber al Ministerio que efectivamente aquellos deportados de Angulema de agosto del 40 se trataba de, dicen ahí las palabras que usan, rojos españoles con sus familias que han sido deportados y que han quedado en el campo de Mauthausen. Bueno, pues eso consta en los papeles del Ministerio de Exteriores y, digamos, ya consta de forma más oficial desde el 41 en una nota que manda la embajada en Berlín, y a esa nota, junto a esa nota aparece una anotación manuscrita al margen donde se dice: puesto que se desconoce quién inició esta gestión, es decir, el recabar información de qué ha sido de esa gente, puesto que se desconoce quién inició esta gestión y no parece conveniente hacer nada en favor de estas personas, archívese. Esto es lo que se dice en abril del 41 y, digamos, ahí queda claro que el Estado español, digamos, ha hecho dejación de una obligación que tenía de protección de unas personas que no eran ni siquiera opositores políticos, porque tú me dirás, menores de 10, 11, 12 años, ¿qué podían haber, qué participación podían haber tenido? De ningún tipo. Y así es lo que... Y esto, por ejemplo, no olvidemos también que en algunos casos hay excepciones, o sea, que han dejado también documentación. Esto está acreditado por papeles. En una docena de casos se liberó a gente desde el campo de Mauthausen por intervención del gobierno español. Yo, por ejemplo, he tenido la posibilidad de hablar aquí con un señor en Madrid que vivía por el barrio de Ventas, que estuvo después en mi casa y que se llamaba Fernando Pindado García Meras, que está un año en el campo de Mauthausen y que en el verano del 41 se le envía a la embajada en Berlín acompañado de un guardia. Después se le conduce en tren hasta la frontera española y que queda, entonces ya se le da un salvoconducto para venir a Madrid. Y este hombre fue liberado en el año 41, después de un año en Mauthausen, con la indicación que se le dio en el campo entonces de que se esperaba de él absoluto silencio. Y bueno, tengo que decir de paso que debió de cumplir la orden hasta el punto de que, y yo creo que era verdad, era sincero, de que ya había desaparecido casi toda su memoria del campo. Dice, recuerdo de aquello que era espantoso. Dice, pero no me pidas detalles, dice, porque no te podría dar muchos, dice, porque nombres creo que recuerdo 2. Dice, me acuerdo que algunos de los presos me dieron notitas con gente de Madrid, sus familiares de Madrid, y que yo vi a unos cuantos en Madrid. Dice, pero ya, dice, de lo que yo estuve allí, muy poco te puedo contar. Dice, porque no... Y bueno, este señor, por ejemplo, fue liberado pues porque como resultado de una intervención de un familiar suyo que tenía buenas relaciones con el régimen, bueno, y así fue. A pesar de que Fernando Pindado era huérfano de un oficial del ejército republicano, bueno, pues tenía un tío que por lo visto pudo mover esas gestiones y bueno, y al final terminó, ya digo, viniendo a Madrid. Pues no solo es ese caso, hay una docena de otros casos en que estas personas fueron liberadas. Bueno, Benito, yo creo que es evidente que podríamos hablar durante horas y horas. Esta anécdota que has contado ahora, esta historia que has contado ahora, yo creo que es un colofón bastante contundente, ¿no?, a todo lo que has presentado. Y antes de despedirte, bueno, ¿te vas a quedar a comer? ¿Te puedes quedar a comer? Yo encantado. Sí, no, lo digo porque habitualmente después de estos seminarios, pues el que le apetezca, el que tenga tiempo, pues podemos seguir, alargamos la conversación en el comedor hasta más cuando comemos, nos tomamos un café para homenajear a la persona que ha venido. Y bueno, y aprovecho para hacer dos anuncios. Uno es que el martes que viene tendremos aquí a Lore Collard, que es una investigadora
belga de la Universidad de Ghent, que va a hablar sobre cómo se construye la historia en torno a las fosas comunes. Y habitualmente el seminario este, para los que sois nuevos, se hace una vez al mes y se suele hacer el tercer jueves de cada mes. Se nos han acumulado 2 sesiones de rastros y rostros en 4 días, pero ha sido un poco por distintas casualidades. Y luego también os quería anunciar que los días 2 y 3 de julio tenemos una conferencia internacional aquí en este mismo centro, cuyo título todavía no tenemos, pero ahí Zoe os va a dar el programa preliminar, que es básicamente el planteamiento es qué es lo que está ocurriendo con las exhumaciones de fosas comunes en un marco global, como nuevas herramientas de derechos humanos y de justicia transicional. Entonces va a venir gente de la Universidad de Columbia, de la Universidad de Washington, de la Universidad de Utrecht, mucha gente muy potente que trabaja estos temas, y vamos a ver, por supuesto, el caso español, que es el que trabajamos nosotros habitualmente, pero lo vamos a ver en un marco comparado y global. Entonces, los que queráis seguir informados del seminario, Zoe, que está ahí, o Laura, o yo mismo, os podemos anotar, o Lee, que se acaba de incorporar hoy de la Universidad de Nueva York, os podemos anotar y os mandamos información sobre todas nuestras actividades, ¿vale? Y Benito, mil gracias por tu presentación. Thank you.